En MCA Canal, estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola, hola a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Un abrazo muy grande. Les mando aquí Edgardo Fogel desde Chile. Muy feliz nuevamente de estar en una nueva edición. Hoy día vamos a viajar hacia México. Y antes de conocer a nuestra invitada, quiero recordarles, como siempre, que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube. Estamos también con nuestro programa en Spotify, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos también en Pinterest, así que pueden conectarnos a través de las distintas redes sociales. Y bueno, hoy traemos un programa muy especial. Yo voy a dejar que ella se presente principalmente, pero la voy a presentar muy simple. Voy a decir que es un alma que llegó a este planeta con la misión de colaborar en el proceso de transformación actual que hoy estamos viviendo. Sin duda, ella viene a colaborar, a entregar información de sabiduría, a que abramos más los ojos en este planeta que muchas veces estamos muy dormidos. Así que tenemos con nosotros a Aura Querena. Bienvenida a nuestro programa, y feliz que estés con nosotros. Sí, pues a ti muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar aquí, por todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, y a todos los que va a llegar este mensaje. Y como, bueno, tú me presentaste, mi nombre estelar es Aura Querena Litzvana. Y pues bueno, nada, estoy muy agradecida de estar aquí. Espero que toda la información, pues que vayamos aquí descargando, pueda llegar a las personas que tenga que llegar y pues les resuene este mensaje. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Al contrario, al contrario. Bueno, yo ya te he escuchado, te he visto y siempre me impresionas con todo lo que transmites y lo transmites con tanta convicción. Cuéntanos un poco en la parte, yo diría, de este mundo. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Ok? Y cómo has ido desarrollando toda tu información, toda tu memoria, cómo la has ido recuperando hasta Sí, lo que eres hoy día. como hablar un poco sobre mi despertar y todo este movimiento en mi vida, también podría ser. Bueno, Lógico. pues como tú habías mencionado al principio, pues yo soy de México, bueno, este avatar es de México, yo nací en Guadalajara, yo ahorita vivo en la Ciudad de México, por unas cuestiones de mudanzas de mi papá, tengo 20 años, yo estoy estudiando psicología, una carrera que me parece muy bonita, que va muy acorde a lo que yo estoy realizando aquí en el planeta Tierra. Y bueno, lo que yo puedo platicar acerca de mí, mi proceso de despertar de conciencia, el haberme hecho consciente de mi conciencia y de que yo no era este cuerpo, y pues toda la experiencia humana, el sistema holográfico y demás, fue cuando yo tenía 17 años. A los 14 yo empecé, bueno, 13 más o menos, empecé a presentar ciertos síntomas de cuando tu conciencia o tu ser desea despertar pues del sueño profundo. Yo empecé a escribir poesías, empecé pues, a escribir reflexiones, que en ese momento pues yo era muy chica como para escribir cosas tan profundas, y claro, en ese momento pues yo no las entendía, pero me gustaba mucho escribir. Y llegó un momento en el que fue una parte muy extraña de mi vida, porque es cuando empiezas a desidentificarte de este cuerpo y sientes que eres algo más. Yo decía que yo me sentía como las flores, que era como una esencia floral, no sé, algo muy extraño. Y eso fue a partir de los 14 años. Y a partir de los 14, por una u otra razón, me compró un libro que se llama Metafísica 4 en 1. Me lo compró mi hermano, que yo tengo un 4. Y él me lo compró y lo empecé a leer, pero lo regalé, que también tenía que ser así, no era mi momento como para profundizar esos temas, y lo Claro. dejé así como en stand-by. Y también a los 15 años, bueno, mis dos abuelitas dejan este plano, y cuando deja mi abuelita paterna este plano, yo estaba en la escuela, no nos habían dicho que ya había
pues fallecido. No me gusta el concepto de la muerte porque pues no, es una ilusión, ¿no? Nosotros seguimos existiendo. Y pues yo me preguntaba de pues, si estaba bien y como que lancé la pregunta al aire y yo la pude escuchar y también la pude ver y fue como la primera vez que tuve una experiencia relacionada a la clarividencia, pero pues todo se quedó en ese momento y en esas experiencias que realmente fueron pues muy pequeñas. Después de esas experiencias, a los 17 años que yo me mudé a la Ciudad de México, yo aquí conocí a una persona en la preparatoria, que es como, no sé ya cómo lo manejen en otros países, pero bueno, es antes de entrar a la universidad, se cursa la preparatoria, yo ahí conozco a un muchacho que me empezó a platicar sobre estos temas. Yo cuando lo vi entrar la primera vez al salón, como que sentí una conexión especial, no sé, sentí que había algo importante. Empezamos a platicar, él me empezó a hablar sobre estos temas de una manera como muy vaga o quizás no tan profunda en cómo veía el universo, a Dios y demás. Y yo debo decirlo que yo era católica, entonces estaba muy adoctrinada. Yo no conocía la existencia de nada de esto, hacía absolutamente nada. Para mí eran temas muy nuevos y por la misma razón me gustaba escucharlo, porque era algo muy diferente con lo cual yo había vivido toda mi vida, que eran todos esos conceptos del catolicismo. Y bueno, él me empezó a platicar, pues, me platicaba sus experiencias, su forma de ver la vida, y yo empecé a investigar sobre estos temas. Llegó más o menos como finales de enero del 2017 y empecé a investigar sobre las meditaciones, porque él meditaba, y se me hizo algo pues muy interesante, y dije, pues vamos a meditar, y un día no podía dormir, eran como las 12 de la noche más o menos, y dije, pues creo que es el momento de meditar. Yo puse un audio de músicas binaurales, el audio decía poderoso abridor de tercer ojo, pero yo no lo hice por eso, yo dije, ahí está bonita la melodía, como que sí me gusta. Ya me senté en mi cama y como me iba a entender medité, porque yo nunca había meditado, no sabía ni siquiera qué era meditar o cuál era la finalidad de la meditación. Ya me puse a meditar y pues cuando uno cierra los ojos normalmente ve como negro o rojo. Yo empecé a ver mucho violeta, pero como un color índigo. Y yo pues como para no autosugestionarme, dije, bueno, es esa parte, cierras los ojos y como es de noche seguramente es eso. Ya me dormí, al siguiente día voy a la escuela, a la preparatoria, y yo me acuerdo muy bien, yo estaba en mi clase de matemáticas, hasta me acuerdo en qué lugar estaba sentada, así pegada a la pared, casi hasta en la esquina, y yo me acuerdo que tenía mucho sueño, pero esos sueños que te llegan cuando te van a canalizar, un sueño muy pesado, como que estás, pero no estás aquí, y empecé a ver triángulos tridimensionales en el suelo. Yo vi tres, uno aquí, otro acá y otro acá. Y eran como transparentosos y eran violetas. Y pues me asusté mucho y yo también lo estaba aludiendo a que era porque tenía sueño. Como yo soy miope, dije, ay, es que traigo lentes, no sé, yo estaba buscando excusas. Y después de eso fui a mi clase de inglés, ahí me quedé muy dormida, yo ya no podía más con el sueño. Y antes de despertar me llegó la imagen de un talismán que es un yin yang como con un sol alrededor. El código como, bueno, ese talismán no existe como tal, pero bueno, yo lo vi y ya después pues lo investigué, ¿no? Pero en ese momento me llegó, me levanto y me llegó como si alguien me dijera, dibújalo, y ya lo dibujé. Y pues no, yo estaba más asustada, me fui al baño corriendo y dije, pues, ¿qué está pasando? Y me senté en la taza, todo, yo me estaba, decía, no, no, ¿qué me está pasando? Y me tallé los ojos, o como que decía, ay, y abrí los ojos y en la puerta estaba tapizada de ojos morados, así todo tapizado de ojos morados. Yo dije, ya estoy loca, no sé qué me está pasando. Le pregunté a este chico, oye, me está pasando esto, ayer medité, y me dijo que pues él no había escuchado como alguna experiencia de ese tipo, que no sabía, pues bueno, no sabía qué significaba o qué podía hacer. Y él tenía una amiga suya que era vidente, ya le preguntó, le comentó que yo tenía dones como medium y que estaba despertando como mi clarividencia. Yo, claro que en ese momento estaba como en pañales, yo no sabía nada de estos temas, absolutamente nada. Y bueno, eso me hizo adentrarme aún más, se me hizo algo muy interesante. Bueno, igual pues uno empieza a ver cosas de un día para otro, pero es claro que te interesa. Empecé a investigar Lógico. más, sí, me adentré más en estos temas. Ya después de ahí fue como gradual lo que yo empecé a ver. Yo igual una vez estaba ahí, yo no recuerdo mucho las fechas, la verdad. Solo me acuerdo que una vez también estaba sentado con él en la salida de la escuela y yo empecé a ver como esferas en forma de toroides entrando en el suelo. Y yo le dije, oye, ¿ves eso que está en el suelo? Son como esferas, y me decía que no. Y yo las veía, pero así todo el suelo tapizado. Y luego me llegó como que viera su mano, y en su mano también se veían como los toroides de luz entrando. Esas esferitas eran como violetas.
Y bueno, se me olvidó mencionar, antes de todo esto de la meditación, antes de que sucediera, que creo que fue el detonador de todo eso, él un día en la salida igual sentados platicando, porque nos echábamos horas platicando y me encantaba escucharlo, me hizo Reiki y en ese momento no sabía que era Reiki, pues me pasó energía con su mano y yo la sentí, que se siente como ese calorcito, esa electricidad, y como Mm. algo que nunca había sentido, esa fue la primera vez que sí me quedé en shock y desde ese momento yo como que él, yo tenía todas mis construcciones, mis programaciones mentales y él como que lo derrumbó y me hizo autocuestionarme y hacer introspección si todo lo que yo creía que era real era realmente la realidad o qué estaba sucediendo con esa información. Y yo duré más o menos como una semana en shock, como asimilando todo eso que había sucedido porque no lograba como conectar las piezas. En ese momento yo decía, es que esto no existe, solo existen las películas, ¿cómo es posible? Y ya después de eso viene lo de la meditación y lo de los torres de luz. Ya de ahí sí fue gradual, la verdad no me acuerdo muy bien las fechas. Empecé pues a ver como el cuerpo cártico de las personas, orbes, también empecé a ver pues los fotones que están siendo parte de este cambio. Ahí sí por todas partes como si hubieran tirado brillantina en el cielo y a donde quiera que miro. Y empecé a tener contacto o a canalizar a seres de otras dimensiones. Pero en ese momento, como fue un cambio muy, pues muy fuerte Brusco. en mi vida, sí, Mm. muy Mm. brusco, yo estaba vibrando muy bajito. Y además también, bueno, esto desde mi perspectiva, creo que cuando uno empieza a ser consciente, esa parte de la conciencia, también empieza a abrir los centros energéticos o los chakras y empieza Mm. como todo ese trabajo emocional de manera consciente. Todo lo que guardaste toda tu vida sale para que, para que uno lo empiece a trabajar. Y eso me pasó a mí. Entonces fue un año de muchos cambios, yo no entendía qué me estaba pasando, las emociones, o sea, estaba hecha un desastre. Entonces, yo cuando canalizaba, que yo no sabía qué era canalizar, tampoco sabía que eran orbes ni toroides, eso lo supe hasta después, yo solamente sabía que veía cosas, empecé a canalizar, pero seres pues, del bajo astral, o seres que me buscaban, pero solo como para absorber energía. Y pues como Mm. mi conocimiento sobre esos temas realmente era nulo, pues yo no sabía pues cómo cerrarme energéticamente, cómo protegerme, cómo elevar mi vibración, mi frecuencia y demás. Y así estuve durante 9 meses. 9 meses Wow. así estuve con este proceso en el que pues yo estaba perdida. De hecho, mi familia sí pensó que estaba loca. Y yo llegué a un punto a pensar que dije, no, yo sí estoy loca. Empezaba como decir, estoy viendo cosas que no son reales. Y si yo me estoy inventando cosas, porque yo escuchaba cómo me canalizaban, podía ver estas entidades en mi cuarto, las podía sentir. Me pasó mucho también que llegaban conciencias o seres pues de avatares humanos que acababan de dejar este plano y no sabían a dónde ir. Bueno, yo ahorita yo lo interpreto más como engaños, ¿No, ¿no? no te asustaste en ese momento? Sí, bueno, no tanto asustarme, pero sí entraba como en pánico porque llegaban de muchos y yo sentía cómo me agarraban los brazos, las piernas, normalmente siempre eran articulaciones y no se Mm. sentía como una mano humana, bueno, que al final, pues las experiencias de clarividencia y demás, sabemos que no se ve de la manera tridimensional en la que experimentamos a través de los 5 sentidos, pero sí yo sentía como una especie de energía y me dolía. Entonces a mí eso la verdad no me gustaba y yo quedaba muy desgastada energéticamente. Mm. Y este chico también como no tenía tanto tiempo en estos temas, igual su conocimiento no era tan profundo, no sabía pues de qué manera podía ayudarme. Y yo tampoco conocía a nadie que pudiera decirme, oye, pues está pasando esto, es la forma en la que te puedes proteger. Y así estuve esos 9 meses y empecé también a tener visiones. En una de esas visiones yo iba saliendo de la preparatoria, iba a cruzar la calle y se me apareció un indio, así de cuerpo completo, y salió un águila volando atrás y como que se esfumó el indio. Y esa visión se me quedó muy marcada, como que fue muy significativo para mí. Y yo busqué y busqué durante meses qué era, me decía que era mi tótem, que era un guía espiritual, pero a mí la verdad es que no me terminaba de resonar, decía, es que yo estoy segura que es algo más, o sea, no me terminaba de embonar la pieza. Llega a septiembre del 2017, como ese año fue de un trabajo enorme en mi chakra sacro y plexo solar por cuestiones emocionales, yo ese año fue de hospitales, o sea, me la pasé en hospitales, que los riñones, que fisuras en el coxis, y en ese momento fue como mi punto de quiebre, porque ya emocionalmente pues yo ahí sí estaba muy mal, y ahí me operaron de urgencias, del coxis. Y en ese Wow. hospital, en la guardia, llegó pues el médico de guardia, llegó, me vio, así como que se me quedó viendo ahí medio sospechoso y me dijo, no, pues lo que tú tienes es algo emocional, mañana vengo y nos echamos una meditada. Y pues a mí como que se me hizo muy curioso que me dijera, es un médico, no es algo que te dice un médico. Sí, pues, Y ya me claro. revisó y todo, me operaron esa noche,
Al siguiente día yo lo estuve esperando muy ansiosa, porque como que sí, dije, ay, que no sé qué quiere decirme. Llegó y se sentó y empezó a platicar y me preguntó, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando emocionalmente? Y ya le empecé a platicar y antes de empezar a platicar más de mí, él me dijo, yo sé quién eres tú. Ya me dijo, es parte de mis orígenes estelares, de que qué estado de conciencia estaba manejando, qué me estaba pasando. Me dijo, yo sé que tú ves cosas, o de cosas que claramente no podía saber. Pero bueno, lo sabía porque también era clarividente y demás. Y yo estaba, no sé, muy impresionada de todo lo que me estaba diciendo y a la vez también muy feliz como de haber encontrado a alguien que pudiera por fin entender lo que me estaba pasando. Ya le empecé a platicar, empezamos a platicar muchísimas cosas y pues me empezó a resolver muchas dudas de que yo era clarividente, me dijo que claramente yo no estaba loca, que yo estaba pasando un despertar espiritual, solamente que yo pues no lo sabía, porque en ese momento sí yo no sabía que era un despertar espiritual, yo solamente sabía que veía cosas y ya. Y bueno, él empezamos a hablar y dije, si esta persona sabe tanto, seguramente puede decirme qué significaba mi visión del indio, porque eso no se me había borrado. Ya le pregunté y se empezó a reír, pero así muchísimo. Y yo dije, ay, pues, ¿qué es lo gracioso? No hay nada gracioso en la visión. Y ya se para, se quita su bata, se levanta las mangas de su camisa y me muestra en un hombro, la verdad no me acuerdo exactamente en cuál, en un hombro tenía el tatuaje de un águila y el de un indio de manera simbólica y ya me dice, me llamo Ajax Quetzalcóatl, es un nombre terrenal y Ajax significa águila en lenguaje indígena y Quetzalcóatl pues hace referencia al indio Quetzalcóatl y como que ahí yo en ese momento sí quedé más impresionada de lo que ya estaba y ahí lo que pues emboné fue que la visión que yo había tenido meses antes era de que él iba a llegar a mi vida y él me dijo que también sabía que yo iba a llegar, pero no sabía que era una niña tan chiquita. Yo con 17 años, él no esperaba como una niña tan pequeña. Y de hecho yo me faltaban días, semanas, bueno, como una semana y media para cumplir los 18. A mí ya no me iban a poner en ese piso, me iban a poner pues ya no en pediatría y ya no me iba a tocar verlo. Entonces pues todo fue como tenía que ser. Y ya una vez yo conozco a esta persona que le agradezco demasiado, pues me ayuda a entender mis procesos, cómo manejar la cuestión emocional, pues también me ayudó a comprender lo que me estaba pasando. Me ayudó muchísimo en todo ese proceso también de autoconfianza, porque como yo sí llegué al punto de que pensé que estaba loca, yo de verdad sí la pensé, mi familia también, y, y amigos también, algunos a mí me dejaron de hablar porque pues yo contaba todo esto y decían, ay, lo normal, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, lo Está loca, normal, claro. sí, es lo que sucede normalmente, ¿no? Con las personas que manejamos estos temas y pues yo desconfiaba mucho sobre todas esas cuestiones, ya de ahí pues él más que un maestro, porque yo creo que todos son maestros y aprendices, pues sí fue como un guía que me ayudó a entender todo ese proceso y a partir de que yo lo conozco a él, la verdad es que sí crecí tanto emocionalmente, físicamente, energéticamente, espiritualmente, mentalmente, de todas las formas posibles yo crecí muchísimo y pues sí fue algo muy pues inesperado en mi vida porque hay personas que a lo mejor desde pequeñas ya tienen ese tipo de contactos, que han visto cosas o les gustan estos temas, pero yo realmente estaba como muy cerrada y adoctrinada y literal de un día a otro empecé a ver cosas y fue algo pues muy fuerte para mí y pues sí, ese año fue de locos, la verdad estuvo de locos, pero también fue un año pues muy importante en mi vida, al menos en esta vida hasta mis 20 años y yo lo agradezco mucho, agradezco realmente esa Lógico. experiencia que así tenía que ser, así lo elegí yo, tenía que llegar de esa manera, pues porque al final es como nos toca vivirlo, ¿no? Del despertar de diferentes maneras como cada uno lo va viviendo y de ahí pues se han derivado más experiencias, he ido encontrando más personas, he hecho estas sincronías, estas causalidades con todas las semillas estelares, con todos los que estamos aquí pues apoyando el proceso del despertar de conciencia y pues la verdad es que ha sido pues un viaje muy bonito, a lo mejor 4 años, bueno, casi 4 años no son mucho tiempo, pero para mí han sido muy gratificantes y he tenido bastantes experiencias en esos 4 años que me han ayudado bastante, no solamente a entender la cuestión planetaria, sino también a entenderme a mí misma y la razón por la cual estoy aquí. Entonces es lo que puedo, de una manera no tan resumida sobre cómo me sucedió esto del despertar, que igual en esos 4 años he tenido más experiencias y han sido bastantes, cada una tiene pues cierta relación con algunos temas, pero pues bueno, en general sería como esa parte de cómo fue mi despertar de conciencia, que al final yo creo que eso del despertar es todos los días, vamos
como recordando esa información, integrando esa información que ya tenemos. No solamente es que un día ya despertaste y se acabó, no es, creo que es un proceso de transformación, introspección, autoconocimiento, que lo estamos haciendo todos los días. Yo al menos así lo percibo. Pero tu recordar ha sido pero súper veloz y en tan poco Sí, tiempo has recordado prácticamente todo. sí, así es. Sí, ha sido, pues sí, muy, muy rápido, como tú lo mencionas, eso de ir recordando. Yo, la verdad, los primeros 2 años y medio, más que nada, fue muchísimo trabajo emocional, porque sí tenía, pues, bastantes cosas pues, de la parte transgeneracional de la familia, el árbol familiar, la parte paterna, materna, ir sanando todas esas cuestiones. Y pues, claro, que cuando uno va sanando algo o integrando esa información, luego llega otra cosita que por acá y por allá. Y ya hasta hace un año, exactamente hace un año, yo empecé a ser canalizada, pero ahora sí ya por otro tipo de entidades, ya no ese tipo de entidades del bajo astral. Yo conocí de hecho a un chico en Chile, bueno, por vía internet, y a una chica de Venezuela que vive en España y otra chica de España. Bueno, voy a decir los nombres, pero no hay inconvenientes. Se llama Cristóbal, ese chico que vive en Chile. La otra chica se llama Ana y Giselle. Primero conocí a este chico Cristóbal, de hecho fue a través de una página igual allá que es de Chile que se llama Conciencia Universal. A mí me gustaba mucho comentar las imágenes, me la pasaba comentando y de ahí pues me empezaron a seguir varias personas y él me siguió y empezamos a platicar esos temas y pues hubo como una conexión muy profunda con esta persona también muy especial y yo con él empecé a practicar la sanación energética a distancia porque eso igual lo empecé a descubrir igual de unas maneras ahí muy curiosas, pero nunca lo había practicado a distancia y con él lo empecé a practicar de esa manera y fue cuando me empecé a dar cuenta que yo podía percibir otras cosas en el astral. Y bueno, así se empezó a desarrollar. Luego llegó esta chica Giselle, con la que empezamos a hacer canalizaciones. A mí me empezó a llegar de repente mapas, como así mapas de triangulares, como uniendo puntos energéticos de la Tierra. Y me llega como que realizaba meditaciones, empecé a utilizar los sólidos platónicos. Eso fue también muy impactante, porque a mí me empezaron a llegar como los dibujos, y yo los dibujaba, y yo no sabía qué significaban esas figuras, hasta que un día encontré que eran los sólidos platónicos. Yo en mi vida los había visto, y yo los dibujaba y yo decía, pero ¿cómo los dibujos si yo jamás había visto bueno, el que más dibujaba era el icosaedro y así igualito lo dibujé, me llegó como tipo un código luz, era un icosaedro, pero yo no lo sabía, ya que lo encontré en la conexión, pues me quedé así como bueno, las sincronías, ¿no? Así tenían que ser, pero sí, en ese momento sí me sorprendió mucho y dije, pues, o sea, ¿cómo yo pude dibujar algo que ni siquiera había visto? Y era exactamente igual. Ya después, una vez yo dibujaba eso, a mí me llegaba como información, números y demás, y hacíamos meditaciones en el viaje astral, hacíamos viajes astrales colectivos, y empezábamos a canalizar como información, empezamos a trabajar con el elemento agua, la energía femenina, sonar ciertas cuestiones, y bueno, yo en esas meditaciones o viajes astrales, yo les iba diciendo, les platicaba como toda la experiencia, porque yo en el astral veo exactamente igual como aquí, pero es diferente, no se ve exactamente como en la 3D, pero sí se puede ver, no sé, es algo muy, muy difícil de explicar. Y ya les platicaba como, miren, sucedió esto, llegó tal ser, canalizaron información, y ya, unos audios larguísimos, y platicábamos de información, algo muy interesante, fue igual una etapa muy emocionante de mi vida. Yo a esas personas les agradezco muchísimo, me ayudan a crecer bastante. Y luego llegó otra chica que es Ana, la de España, y con ella empezamos también esa parte del despertar. Yo a ella la seguí en Instagram desde hace como 4 años y me buscó apenas hace un año. La verdad no tengo idea cómo sucedió. Y este chico Cristóbal igual llegó a mí cuando estaba recién como conociendo estos temas. Entonces los cuatro hicimos un crecimiento energético, espiritual, emocional muy, muy fuerte. Además de que ya en esas canalizaciones empecé a canalizar un león de Sirio, que es regente de un planeta que se llama Ashkar, y ese planeta pues muy viejo, yo lo he buscado, no está en internet, pero me lo ha platicado, fuimos a su planeta y el nombre de este felino es RT Alpha 04, ya me platicaba que era parte de una confederación, nos llevaban a las confederaciones, mandaban mensajes, nos hacían activaciones del ADN, ahí yo empecé a escuchar sobre el Merkaba, porque yo ya no tenía idea de qué era el Merkaba, y en una meditación que hicimos también, a mí me llegó como que viéramos puertas y que en cada puerta había un símbolo, entonces en una había una flor de la vida y en otra había un Merkaba, pero yo no sabía que era un Merkaba, entonces yo me la pasé una noche busque y busque figuras geométricas a ver cuál era y encontré el Merkaba
y empecé a investigar y pues qué era el vehículo de luz para salir pues al astral, la activación pues de este cuerpo y demás, toda la información del Merkaba y lo empezamos a conectar como las piezas. Y cada vez que íbamos a hacer meditaciones siempre me llegaba como un mapa. Yo le veía el mapa, ahorita ya sé que son códigos luz, códigos geométricos con patrones numéricos, yo les decía mapas en ese entonces, y ya pues me llegaba como describir los nombres, nada más las iniciales, las fechas, y ya hacíamos pues toda esa parte de los viajes astrales, que más que nosotros no lo hacíamos tanto como por crecimiento espiritual, era porque eran pues muy divertidos, eran muy bonitos, pero al final pues estaba esa parte de pues del conocimiento espiritual, ir expandiendo la conciencia, y pues ya ahí Deja, fue, sí, déjame preguntarte algo sí. antes de entrar a esos temas, un poco del inicio, cuando yo te presenté como una guerrera de la luz. ¿Tú sientes un poco, qué sientes que está sucediendo hoy día aquí en este planeta? ¿Tú sientes que realmente tanto tú como otras almas se están incorporando a este planeta para hacer un aporte a todo este proceso que estamos viviendo de transformación? Pues sí, yo creo que ese sí es un tema muy amplio. Yo, la verdad, sí he estado como en un proceso de entender esa parte. Yo sí creo que muchos estamos aquí realmente, bueno, cuando estamos uno aquí hay muchas teorías, ideologías de que si tú estás encarnado en este plano es porque aún no puedes avanzar o que te faltan aprendizajes. Yo sinceramente no lo veo de esa manera. Yo, de todo lo que he leído, que he canalizado, que también he hecho introspección conmigo, creo que pues se hace esta parte del llamado estelar para todas las conciencias que deseen pues ayudar o aportar o asistir de la manera en la que deseen a este planeta para ayudarlo en su transformación, que al final pues el planeta Claro. Tierra también ha pasado por una evolución entre comillas, así como nosotros en cuerpos humanos, en otro tipo de cuerpos, otros estados de conciencia, y ahorita está en otro estado de conciencia que es un sistema planetario albergando vida, y claro que está en su proceso también pues de ascensión, que hasta donde sea hay unos que dicen que ya estamos en la quinta dimensión, otros que estamos en proceso, ahí sí como que estoy así como de todavía analizando si ya estamos o todavía estamos en el proceso del salto cuántico, pero sí, yo creo que hay muchas semillas estelares, como se les conoce, Mm, o los que estamos sí. formando la masa crítica de los 144,000, hasta donde yo sé que estamos pues aportando a nuestra manera en lo que es el despertar de conciencia para que se una pues todo ese egregor colectivo más guiado hacia pues la luz, el amor, la trascendencia, todo lo que es el amor incondicional para ayudar a todo este proceso. Y más ahorita que al final todo esto pues ya tiene, es un plan que tiene muchísimos años, entre comillas, porque el tiempo no existe. Sí. Y pues todos decidimos venir aquí como voluntarios. Claro que cuando uno ingresa, pues pasa por esa, lo que se le conoce como malla del olvido o la malla holográfica y se inhibe como ese recuerdo. Pero ya una vez estamos aquí, pues creo que todos recordamos, siempre vamos a recordar y no hay edad como para recordar toda esa información. Puede ser que alguien, por ejemplo, ahorita ya están llegando muchos bebitos que ya están súper despiertos, los niños Sí, cristal, los niños sí. arcoíris, que esa información ya la traen, o sea, ellos saben a qué vienen, ya saben quiénes son, cuál es su misión y demás. Y bueno, los demás que estamos despertando a ciertas edades, a lo mejor uno puede despertar a los 90, 80 años, pero eso creo que no tiene mayor relevancia porque al final el impacto energético de esa conciencia va a ser el mismo, así sea tú despiertes o vengas ya despierto desde que eres un bebito, estás gestándote en el vientre de tu mamá. Pero sí, o sea, Mm, respondiendo así directamente a la pregunta, yo creo que sí hay muchos seres aquí ayudando a esa cuestión de la expansión de la conciencia y pues liberar a todo este sistema que pues, es la Matrix o el sistema holográfico lunar como antes se le conocía para integrar mm. toda esa información y pues bueno, al final es una experiencia humana que nosotros elegimos venir para experimentar, aportar nuestro granito de luz, que granito suena como algo muy pequeño, pero realmente es un gran aporte para el despertar del colectivo y sí lo veo como un proceso pues muy maravilloso que también es parte de los ciclos del mismo universo. Yo, Cierto, cierto. Tú también dices en tus redes, en todos lados, por ejemplo, que tú eres índigo y que eres pleyadana. Eh, ¿Cómo tú tienes claro esa información? ¿Tú vienes de las Pleiades? sí, bueno, esa parte, la primera vez que recibí esa información fue por parte de esa persona, Ajax, ya de ahí fue como llegando la información. De hecho, es muy curioso, realmente con los pleiadianos no tengo tanto contacto, es más con la raza felina, pero sí conozco acerca de sus orígenes. Yo esta parte o esa información, yo lo veo de esta manera, lo voy a compartir. Yo creo que como conciencias no tenemos así como una etiqueta
o una limitación en ciertas razas. Creo que nuestros orígenes son infinitos en la misma creación del mismo universo, sus transformaciones y demás, y como conciencias pues experimentamos con diversas razas, que sí considero que hay razas con las que tenemos orígenes más marcados, y esos son como con los que tenemos ese contacto, que es la parte de la familia estelar y demás, que yo ahorita sí considero que sea con los pleiadianos, pero ahorita mi trabajo está haciendo más con la raza felina. Con la raza felina he tenido muchos encuentros, también con los pleiadianos, pero no ha sido tan profundo como lo ha sido con la raza felina, la raza de Sirio, que la verdad con ellos he tenido un contacto muy profundo, ya sea desde canalizaciones, ir a consejos o confederaciones galácticas para canalizar mensajes. Sí me he encontrado con familia estelar pleiadiana que pues me asisten o me han platicado que han estado conmigo en otras vidas, que ellos también están en todo este proceso cooperando de la manera en la que lo están realizando, porque al final pues nadie es originario de este planeta, todos tenemos otros orígenes. Realmente esto pues nada es pues el disfraz, el avatar, el estuche corporeo, el canal por el cual nos estamos expresando. Y hay seres que, al igual que como todos nosotros, están cooperando con todo este movimiento energético, pero desde otras partes, otros estados de conciencia, desde las naves, enviando códigos luz, enviando pues energía, cargas solares, fotones y demás. Pero pues nosotros decidimos, ¿no? Ingresar directamente a la experiencia desde adentro, hay que vivirlo desde adentro. Pero sí, tiene que ver pues la parte de mis orígenes con los Pleiades, sí he obtenido información, he ido pues aparte de mi planeta origen, donde pues como mi cuna de uno de mis orígenes o de mi nacimiento, podría llamársele de esa manera, pero yo sí siento una conexión más afín con los felinos, a pesar de que tengo más orígenes en las Pléyades. Es algo un poco chistoso y paradójico. ¿Y los felinos de qué orígenes son? Bueno, ¿De qué planeta? de los felinos, bueno, ahorita yo, por ejemplo, yo hago registros akáshicos, yo le puse lectura del ser como hacerlo un poco diferente, y ahí lo que he notado mucho, antes de que yo lo hiciera, yo sí leía mucho sobre las razas, sus orígenes, y pues bueno, que dicen que los felinos pues son de Sirio, algunos son de Orión y demás, pero yo he notado mucho que en registros que esa parte de dónde viene una raza o la morfología es muy relativa. Por ejemplo, a los arturianos se les tiene mucho con el estereotipo, la morfología como de muy cabezones, la cabeza muy grande, hay ojos muy grandes, piel azul. Y yo en las lecturas que también pues hago los viajes astrales, he visto muchos arturianos con morfologías muy diferentes y que no necesariamente sus regentes o su, podríamos decirle, en donde viven actualmente, es en Arturus o en esa constelación. Puede ser en las Pléyades, en Orión, en Andrómeda, en otras constelaciones que incluso no están en nuestro sistema solar. Pero los felinos con los que yo he tenido contacto, todos han sido de Sirio, siempre de Sirio y del planeta Ascar. Siempre me hablan sobre Ascar, de los consejos que hay ahí. También me hablan mucho, donde me habían llevado mucho también a este tipo de consejos, recibir activaciones de ADN y demás. Me hablaban mucho sobre el estado de conciencia en novena dimensión, porque al final pues las dimensiones no son lugares, son Sí. estados de conciencia. Cuéntanos hay muchas personas que quizás están escuchando, viendo, que quizás Sí. nunca han escuchado estos temas. Por ejemplo, ¿qué significa que vivimos, que somos interdimensionales, que podemos estar aquí en la tercera dimensión, pero también podemos estar en la cuarta, en la quinta, en la sexta y todo en el momento, digamos, como no Sí, existe el tiempo? Trata de sí, explicarnos un qué poquito. significa eso. Mm, Bueno, pues aquí también te lo platico también desde mi entendimiento y cómo lo he visto en este pasar por de los años. También porque yo al principio sí creía, yo decía que las dimensiones eran lugares y que si yo estaba en tercera dimensión solamente me limitaba a este plano, y la forma en la que yo lo veo ahora sí es muy diferente. Nosotros como conciencias, bueno, antes de seguir con esto, como siempre les digo, si no les vibra algo, pues no lo tomen, no posee verdad absoluta, solo estamos compartiendo por como su- canales por de luz e supuesto. información que somos. Y pues bueno, yo nos veo a nosotros como una conciencia, y esa conciencia es multidimensional porque se puede expresar en todas las dimensiones, que al final las dimensiones, como decía, no son lugares, son estados de frecuencia, de vibración, y esa conciencia, al ser multidimensional, se puede expresar en todas las dimensiones sin ninguna limitación, porque es el Mm, todo universal. Y porque al final, como decíamos, las dimensiones no son lugares, así como la tercera dimensión está en el planeta Tierra, la cuarta dimensión está en tal constelación, en tal coordenada.
No, eso es un estado de conciencia, de vibración, en el cual nosotros podemos estar integrados, que incluso podremos decir que muchos estamos en cuerpos de tercera dimensión ya en transición en cuarta dimensión, que hasta donde sea este año entramos a cuarta dimensión, por eso todos los cambios acá medio locochones que han estado, y estar en una conciencia, teniendo un estado de conciencia de séptima, sexta dimensión, integrando todos los conocimientos para poder canalizarlos en estos avatares. Y esa conciencia pues no se limita solamente al cuerpo humano, que hasta donde sea en este momento somos más conscientes de estos avatares por todos los filtros que hay, como de inhibir tu conexión con esa conciencia multidimensional o como algunos le conocen con el yo superior, y limitarte a ser consciente de tus experiencias en otros estados de conciencia o en otras realidades. Que como decíamos, o tú dijiste, Edgardo, me parece muy buen punto, el tiempo no existe, no existe el pasado, no existe el futuro, todo sucede de manera simultánea en este preciso momento que es el eterno ahora o el eterno presente, y el tiempo pues no es lineal, es como una liga, se estira, se puede ir para un lado, para el otro, y esa parte de la conciencia así funciona también. Nosotros estamos coexistiendo en múltiples realidades de manera simultánea, pero siendo conscientes de una realidad. Y al final toda esa información se va integrando y también estamos en constantes cambios o saltos entre líneas temporales, entre comillas. Y cuando dormimos también, hasta donde sé, nosotros nos conectamos a través de estos cuerpos por la glándula pineal, que es como la antenita o el switch, que al final pues es una red de interconexión para la conciencia, y tú ingresas al cuerpo y estás experimentando pues esta realidad a través de los 5 sentidos y las ondas electromagnéticas que recibe pues el órgano que es el cerebro. Y cuando tú vas a dormir, se tienen esto que muchos llaman sueños o sueños lúcidos, que más que sueños son experiencias en el astral, porque tu conciencia sale y se desprende de la glándula pineal, se sale como la antenita que es, y tiene esas experiencias en otros planos de conciencia. Y hay muchos que también tienen experiencias de que en el astral sintieron que, bueno, cuando ustedes fueron a dormir este avatar, sienten que pasaron años en el astral, están en otras vidas, están en una situación similar de este planeta, y cuando regresan, pues realmente ha pasado muy poco tiempo. Y es precisamente también porque esta cuestión del tiempo es algo paradójico también, pues no existe el tiempo, entonces se puede alargar o estirar de la forma en la que uno desea y tener todas esas experiencias. Aquí también me gustaría como meter una experiencia de mi hermano, que pues, es mi cuate. Él también pues tiene sus dones, pero no le encantan estos temas, como que todavía, no es su tiempo, no es su momento de estar en todo esto, pero él me contó el año pasado, nunca me lo había dicho, pero como vio que yo pues ya estaba más abierta en estos temas, yo creo que sintió pues, la confianza de decirme, y él me platica que cuando él tenía 11 años, pues que fue en el 2012 más o menos, 2011, él tuvo un sueño muy lúcido, sueño entre comillas, en el cual toda nuestra familia, mis papás, mi otro hermanito chiquito, moríamos en un tsunami, entre comillas también moríamos, y que a partir de ese momento, que cuando él se despierta, él siente como una sensación de que no éramos su familia, o sea que en ese momento él sentía como una despertenencia a la familia, a pesar de que sabía que éramos como su familia, pero él sentía que no, y que él notó muchos cambios en cosas muy pequeñas, a lo mejor logos, marcas y demás, que se le hacían un poco extrañas. Y el año pasado él me platica como, mira Valeria, te voy a platicar, Valeria es el nombre de este avatar, y pues bueno, me decía, no, pues mira, es que esta marca era así, y yo decía, no, siempre ha sido así. Y también recuerdos de la niñez, algunos los tiene como cambiados o no todos son iguales. Y él me explicó su teoría. Él me dice, es que Valeria, yo siento que morí en otra realidad y que esa parte de mí se integró como a este yo, pero ese yo ya no tiene los recuerdos, sino es el otro yo, y por eso yo siento como esa despertenencia. Yo en ese momento desconocía como de los saltos en el tiempo o los universos paralelos, el multiverso y demás. Yo no era un tema que yo manejase o que conociera, y pues claro que me interesó, empecé a investigar y le consulté a esta persona que se llama Ajax, le platiqué la experiencia y le dije, ¿eso se puede? Y me dijo, sí. Y ya mi hermana me explicó cómo fue el cambio o cómo él lo interpretaba al llegar a esa información, y ya me puso en una hoja como circulitos así, y me decía que en esos pliegues era donde se podía dar ese salto, solo que se tenía que romper como esa barrera a la velocidad de la luz para poder dar el salto a otra línea temporal. Y ahí, bueno, empecé a comprender más esa parte de la conciencia, cómo se manifiesta en otras realidades.
y ya pues al final se llegó a la conclusión que los recuerdos que tiene siguen ahí en sus esferas mentales, pero cuando se integra este fractal, llamémoslo de esa manera, de su otro y en otra realidad, se inhiben como los recuerdos de esta línea y se integran los de la otra línea, y por eso él siente como esa despertenencia. Es una experiencia un poco extraña. Sí, bien extraña. Y dime una cosa, porque tú hablas, o sea, yo te digo Aura Querena, y tú dices que tu avatar es Valeria Chávez. Sí. Quién te dio ese nombre cósmico, Bueno, los nombres estelares, que como son estos estelares? tres, los nombres cósmicos estelares, llegaron de diferente manera. Primero llegó el de Querena. Eso fue como el primer año, me parece, que yo estuve en todos esos procesos. Yo estaba meditando y escuché en una meditación ese nombre, y como que me llegó, es parte de tu nombre estelar. Y ya yo empecé a investigar sobre ese nombre, y el número de ese nombre es el 9, y casualmente, entre comillas, que es causalidad y sincronía, mi fecha de nacimiento es el 30 del 09 del 1999. O sea, tengo muy marcado el 9 en mi fecha de nacimiento, y ya Crena también su número es el 9, y si uno busca el significado, ahí habla de líderes espirituales que vienen a hacer transformaciones en la vida de los demás, y como que me resonó mucho, y ya se quedó Crena. Después, 2 años después más o menos, me parece, yo estaba en una ceremonia con hayas de cacao, hicimos una ceremonia de cacao, y ya estábamos viendo la meditación y todo, y de nuevo estaba escuchando otro nombre. Esta vez fue Litvana. Escuchaba mucho Litvana, pero como que eso no, ese sí no existe aquí en la Tierra. Yo lo busqué y no aparece nada, y pues sí me fue un poco complejo aterrizarlo, porque cuando uno está canalizando información en otros planos de conciencia, no te lo dicen en tu idioma, es como otro idioma, no sé, es algo bien raro, y uno tiene que empezar como a traducirlo o a entenderlo para poder aterrizarlo a tu idioma, algo que tú puedas entender. Y ese nombre sí me costó, pero ya después lo canalicé y decía Litzvana, y ya se quedó ahora Litzvana. No, perdón, Crena Litzvana. Después, el año pasado, sí ya es más reciente, con este chico Cristóbal, bueno, él y yo tenemos ahí como un historial muy padre, compartimos muchas vidas en Lemuria, los consejos y demás, y yo una vez que estaba platicando con él, como que empezó a llegar una canalización de un poema que se llamaba Aura, y ya empecé a escribir el poema y todo, y ya yo dije, es como para él, y ya se lo di, mira, esto es para ti. Y después, como de un mes, lo volví a leer, y ahí fue como cuando aterricé toda la información y me digo, es que eso que tú escribiste es para ti, porque tú eres Aura. Y cuando lo volví a leer y a releer, lo entendí y dije, ay, claro, ahí no estoy hablando como para alguien más, estoy hablando de alguien que es o quién soy yo. Y ya lo interpreté, y pues fue cuando pues se acomodó al nombre de Aura Querena Litvana, y a mí me resuena mucho, es un nombre que me gusta demasiado y me identifico mucho con él. Bueno, identificarse entre comillas, sé que es parte de mis nombres estelares, y en la cuestión energética y vibracional ese nombre pues me vibra bastante. Claro, mi nombre terrenal igual me gusta mucho, que es Paula Valeria, me pusieron mis papás, pero igual ahora Querena Litvana me parece un nombre muy bonito. Litvana, ese significado todavía no lo tengo, todavía no lo canalizo, pero me gusta mucho el sonido que tiene la combinación de Aura Querena Litvana, como la Sí, sinergia que hacen esos tres nombres, me parece muy bonito. Sí, sí, te suenan bien. sí. Vamos a otro lado, mira, cuéntanos un poquito de las canalizaciones. Primero que nada, ¿tú canalizas a quién? ¿A qué tipo de seres? ¿Ángeles, arcángeles? Ujú. ¿Distintos seres? Bueno, de las canalizaciones, ahí sí ha sido, pues más que nada guiado hacia las razas estelares. Es así como nada más puras razas estelares es lo que he canalizado. Claro, también he canalizado, pues bueno, todos somos razas estelares, pero también he canalizado pues conciencias de razas estelares que estamos aquí encarnados para todas las cosas que yo hago. Seres que están como en la cuarta dimensión, que no han trascendido ese estado de conciencia, que son las personas como que todavía pues no sanaron ciertas cuestiones o anclaron ciertos apegos a este plano tridimensional, como que no pueden trascender. Y bueno, lo que le Ah, llaman fantasmas, o eso no me gusta llamarle de esa manera, siento un poco despectivo, simplemente le llamamos seres, así lo denomino a todos, son seres, y si canalizo pues o ese sea, tipo de... perdón, tú ayudas a esos seres que están como anclados ahí, ¿no? Ajá, sí, así es.
también pues las conciencias de las personas que están encarnadas aquí para hacerlo de los registros, regresiones hipnóticas, armonizaciones y todas las cuestiones que realizo. Y la otra es con las razas estelares para canalizar mensajes, luego que me muestran también pues ciertas imágenes, que canalizan información y me llaman para ir a ciertos consejos. Ahorita esa parte está como un poco más calmada porque estoy muy metida en la cuestión del servicio aquí en la Tierra con las personas. Antes de que estuviera de lleno en esto, canalizaba casi todos los días, estaba siendo pues canalizada cuando yo estaba haciendo actividades como comer o no, haciendo actividades pues cualquiera en este plano, empezaba a recibir como la canalización, dejaba el cuerpo en automático y yo me iba. Y eso, bueno, eso se me sigue pasando, que recibo información. Por ejemplo, que cuando tú has hablado varias veces de los consejos galácticos, ¿significa que en un momento dado están canalizando, te están como llamando para que asistas al consejo? Sí, esa parte sí fue un poco curiosa. Yo al principio no entendía como a qué se referían, porque este felino me ayudó mucho, bueno, estuvo mucho en todo ese proceso de mi entendimiento en el astral, yendo a Lemuria, mis vidas en la Atlántida, que más que nada es en Lemuria, más que en la Atlántida. También viendo otras vidas en Egipto y demás, él me estuvo guiando muchísimo en todas esas cuestiones y también en la parte de los consejos. Él fue el que me estuvo invitando a los consejos, siempre eran consejos diferentes. Bueno, uno se repetían, que era el consejo de Ashkar y uno que te comentaba, que está en el estado de conciencia de novena dimensión, le llaman la ciudad de la luz y es como una ciudad, es literal de pura luz, no hay como edificaciones de ningún tipo, o sea, son como puros patrones lumínicos formando figuras, es algo muy extraño, muy abstracto. Y bueno, él empezó como a llamarme y la primera vez pues sí fue como extraño porque yo no entendía dónde estaba o qué estaba haciendo. Ya después me empezaban a platicar como, mira, aquí pues hacemos consejos, recopilamos información, vamos viendo ciertos asuntos de constelaciones, planetas, pero más que nada los consejos a los que iba eran enfocados precisamente a la ayuda para el planeta Tierra. Y ya me empezaron a Bien, platicar. perdón, en ese consejo hay muchos seres que están ahí Eh, conectados, todos, están todos conectados y se Sí, van pues comunicando. ahí sí variaba mucho. Hay unos en los que solamente había como pura raza felina, sí, puros felinos, pues panteras, tigres, leones, de todo tipo de felinos. En otros había razas muy mezcladas. A los normalmente tocaba ir como los que había muchísimas razas y ahí sí había razas muy extrañas que yo nunca había visto. Y en ese momento yo no entendía la razón por la cual no se acercaban, porque hay unos que veía pero nunca hacíamos como el contacto, era más como con los felinos, pleiadianos, arturianos, andromedanos, los insectoides también, esa también una raza muy, muy interesante, muy bonita. Y luego ya entendí que una razón por la cual no se acercan mucho ciertas razas es por la diferencia vibracional, que si se acercan pues sí causan un impacto en tu campo electromagnético y pues nada, o sea, como de lejos. Y siempre que llegaba a los consejos, cada uno de ellos, la primera se me hizo muy curioso, como que todos hacen movimientos con sus manos, claro, unos con un dedo, otros con dos, con tres, con cinco, con seis, y hacían como mudras y se veía cómo dibujaban su nombre en lenguaje de luz, como si fueran letras fosforescentes, no sé, una cosa muy extraña, y ya saludaban, daban la bienvenida en sus idiomas, y ahí empezaban a platicar como esos temas, y este felino alfa era casi siempre el que estaba ahí hablando con otros seres, y ya empezaron a platicar pues ciertas cuestiones del planeta, Pero que los cambios. tú los veías físicamente, Sí, 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 sí. ¿sí? Bueno, con este cuerpo, ahí sí no sabría decirte muy bien cómo estaba la cosa. O sea, yo podía verlo como veo en este momento. Claro que es diferente, una forma más sutil. La tecnología que ellos tienen, pues claro que es más avanzada, es más que hacia la luz y toda esa cuestión. Y sí, ahí pues los podía ver. Pero sí es un poco diferente la visión que yo tengo en el astral. Pero sí de verlos, escucharlos, interactuar y todo sigue siendo pues muy similar aquí como en el plano terrenal. Y ahí yo iba escuchando, atenta como todo lo que iban diciendo, y ya pues ellos me decían, o este ser me decía que si yo deseaba canalizar la información podía, si no, no pasaba nada, la podía pues dejar como algo que sucedió o algo que experimenté. Ya una vez veíamos toda esa información como una información muy compleja, no podía memorizar todo, pues ya regresaba a este cuerpo y ya yo le decía a este ser, oye, pues ayúdame a transcribir o a traducir esa información. Y él me empezaba a canalizar y yo empezaba a escribir.
y eran cosas, o bueno, son cosas, la verdad, un poco extrañas que mezclan física cuántica con matemáticas, álgebra, hay un buen de cosas, pero muy diferentes a como se le conoce en el planeta Tierra. Y yo la verdad no las entendía muy bien, ya después pues, le pedí que me explicaran más a fondo, oye, ¿qué significa esto? Y ya me empezó a explicar algunos procesos de portales, de saltos cuánticos, de activaciones y demás, que yo no entendía. Ahorita ya, pues, ya lo comprendo más a profundidad, en ese momento no. Y pues me empezaron a explicar todos estos procesos. Y precisamente también una vez pasó una experiencia muy bonita, esa la voy a platicar, con estos chicos en una canalización que tuvimos con este ser. Nos llevó a Ashkar y nos llevó como a una especie de edificio, de esos que son como delgaditos, y luego se sube como una tipo nave esfera. Y ya nos llevó y nos mostró un buen de cabinas, y eran como unas 10 cabinas, y en cada cabina había un felino. Y él nos empezó a platicar que esos felinos iban a ser conciencias que iban a ser enviadas al planeta Tierra para ayudar al despertar de conciencia en ciertos puntos estratégicos, pero nunca dio fechas ni nada. Y Ajax, él es médico pediatra neonatólogo, él trabaja con bebecitos, y la razón por la cual trabaja con ellos es precisamente para dar como la bienvenida a estos niños cristal y arcoiris y darles una protección energética para que no les cierren el tercer ojo y demás. Y eso sucedió un viernes, si no mal recuerdo, y él un sábado me habla, bueno, yo fui un sábado a visitarlo, me fui, y al siguiente día, el domingo, me habla, me platica que llegó una mujer embarazada de 36 años, que 3 más 6 da 9, novena dimensión, embarazada, y que ella no sabía que estaba embarazada, que dio a luz, y que él se comunicó con el bebito y empezaron a platicar, y el bebito le platicó que él era un felino, y ahí como que empezó a hacer conexión todo eso de los seres que iban ahí llegando. Y bueno, esa fue la primera vez que sucedió como esa sincronía, como algunos dirán casualidad, que es pura causalidad y sinergia. Y fue muy interesante, ese tipo de cosas sí empezaron a ser muy interesantes. Fue una etapa pues muy bonita. Sigo en contacto con este felino y sigo yendo como a consejos. Ya no es tanto porque ahorita mi enfoque está más, como te decía, en la cuestión del servicio aquí en el plano terrenal, aterrizando toda esa información. En ese momento que fue 6 meses, yo lo veo como que fue un aprendizaje, un entrenamiento, vamos a llamarlo de esa manera, en el cual pues yo estuve canalizando, entendiendo cómo esa información, qué era lo que ellos trataban de canalizar y demás, ya para después como aterrizarlo y poder compartirlo. Porque yo también empecé a canalizar códigos luz con patrones geométricos o numéricos, que tengo varios en mi Instagram y en mis redes sociales, no tantos, tengo algunos, y los empecé a canalizar, y yo pues también no entendía qué rayos era eso que yo canalizaba, porque también los empecé como a escribir, así como tal cual un libro, y yo tampoco entendía pues qué rayos estaba escribiendo. Ya después empecé como a interpretar esos códigos, me empezaron a explicar para qué se utilizaban los felinos, me empezaron a explicar pues su significado, qué significaban, cómo se pueden utilizar, por qué los estaban canalizando, al igual que los mensajes, que sí fue una etapa pues muy interesante. Para mí fue una etapa muy, muy bonita, de mucho crecimiento, mucho entendimiento, y pues todo eso, claro, lo sigo haciendo, canalizando códigos, mensajes y demás, pero ahora ya lo puedo entender y sé para qué funciona, cómo utilizarlo. Ya también pues las canalizaciones ahora sí son voluntarias, porque antes yo no sabía cómo se realizaban, cómo hacía esos contactos, cómo canalizaba a un ser. Y pues a partir de todas esas experiencias, empecé pues también a canalizar y a abrirlo de los registros, que era algo que tampoco conocía. Yo pues no sabía de su existencia hasta que conozco a este felino, empezamos a platicarlo, y fue cuando empezamos a abrir los registros de Lemuria y empezó a salir bastante información tanto de Lemuria como de Egipto y de la Atlántida. Fue una etapa pues muy interesante.